continuamos con nuestra serie, de integridad y sabiduría en las finanzas. Y hemos visto ya gran parte del material y de los principios que hemos querido compartir. La semana pasada estuvimos viendo, digamos de manera resumida, lo que llamamos cuáles son, a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, nuestros deberes, mis deberes financieros. Y decíamos que el primer deber, en cuanto a Dios, se nos requiere fidelidad y gratitud. Más adelante vamos a ver lo que eso implica a la hora de contribuir con la obra de Dios aquí en la tierra. Pero se trata de eso, de tener fidelidad y gratitud hacia Dios, porque de Él es que recibimos todo lo que tenemos. Y por tanto, esas deben ser las actitudes que deben guiar nuestra relación con Dios en cuanto a lo económico. Luego mi familia, obviamente es un deber financiero. Yo tengo la responsabilidad de sostener a mi familia, sobre todo si soy un adulto y tengo esposa e hijos. Si no tengo esposa e hijos o no soy casado, también tengo responsabilidades con mi familia. Quizás hay padres a los que yo tenga que ayudar o familiares también cercanos a los que yo tenga que ayudar, pero mi familia, la gente con la que yo estoy emparentada, también es parte de mi responsabilidad. La palabra transparencia está ahí, sobre todo para los matrimonios, que más adelante vamos a ver, creo que en unas 2 semanas vamos a ver un tema de finanzas prácticas dentro de la familia, ya de manera específica, herramientas específicas para manejar las finanzas. Pero la transparencia es necesaria si el matrimonio ha de ser una sola carne, como se supone que sea. Si somos una sola carne, en el ámbito financiero debemos manejarnos de manera unificada, de manera coordinada, y debemos ser transparentes el uno con el otro. Lo que yo gano, cuánto tú ganas, lo que yo quiero, lo que tú quieres, cuál es el presupuesto conjunto de la familia, debe haber transparencia. Decíamos entonces también que un tercer ámbito ante el cual tenemos responsabilidades es el gobierno. Y ahí la palabra o el deber es la sujeción. Romanos 13 dice que nosotros le debemos al gobierno impuestos y debemos pagar los impuestos como corresponde. El cristiano debe cumplir con esa responsabilidad. Y no hay excusa el hecho de que el gobierno sea un gobierno corrupto o que no gaste el dinero, no invierte el dinero como a nosotros nos parece. Aún así, eso es problema de ellos. La responsabilidad nuestra es cumplir con nuestro deber ciudadano. Y entonces a ellos los juzgará Dios si ellos no hacen uso del dinero como deben hacerlo. Yo también incluía que yo mismo soy una parte de la cual hacia la cual tengo deberes, y ahí no voy a entrar en detalle porque lo vamos a ver más adelante. Y por último decía que los demás son la comunidad a la que yo pertenezco, la iglesia a la que yo pertenezco, quizás mi familia ampliada, y aquellos incluso que son parte de mi comunidad o país que no tienen los medios económicos para cubrir sus necesidades, los pobres, los que son menos afortunados, como le llamamos, los que tienen escasos recursos. Ahí se nos ha llamado bíblicamente a ser gente generosa, a tener generosidad hacia todos. Y ese es el tema en el que yo quisiera concentrar en el día de hoy. ¿Qué implica esto de generosidad hacia todos? El título, digamos, que le he puesto al tema de hoy es: la generosidad es un resultado de mi perspectiva. Y de hecho vamos a estar hablando de este tema, hoy y el próximo miércoles. La generosidad es un resultado de mi perspectiva. Comencemos definiendo lo que es la generosidad. Y la definición no proviene del diccionario Larousse, sino que proviene de haber buscado la palabra generosidad en la Biblia, haber visto en su lenguaje original, en el griego, en el hebreo, qué significaba, y de ahí proviene esta definición. O sea que lo que quiero es dar una definición bíblica de la palabra generosidad y qué implicaba Dios cuando hablaba de este término en la Biblia. La generosidad es la acción de dar libremente, o más bien liberalmente, es decir, no por obligación ni coerción. Acción de dar liberalmente, es decir, no por obligación ni por coerción. La palabra liberalmente implica dar libre y abundantemente. O sea, cuando yo doy liberalmente,
Yo estoy dando sin que me obliguen, sino que lo estoy haciendo voluntariamente y doy abundantemente. Ese es el significado original de la palabra generosidad en la Biblia, la acción de dar liberalmente, es decir, de manera libre y abundante. ¿El qué? ¿Dar qué? Lo que poseo. No solamente el dinero, sino tiempo, talentos, esfuerzos, dinero. El corazón generoso va más allá de lo material. El corazón generoso se da a sí mismo en todo lo que posee. Y nosotros, cuando venimos a este mundo, venimos con un set de capacidades. Los bienes materiales nosotros lo adquirimos con el tiempo, pero hay un set de capacidades que yo puedo con esas capacidades aportar a mi familia, aportar a mi comunidad, aportar a mi país. Y ese set de capacidades es parte de los recursos que yo dispongo y se supone que yo debería ser generoso también con ese set de capacidades con los que yo cuento a nivel personal. Entonces, generosidad es eso, la acción de dar liberalmente. Me gustó mucho esta especie de sinónimo, pero era una forma que se usaba para decir, reflejar la palabra generosidad o el concepto, es ser mano abierta. Una mano abierta, marcado por la abundancia y proporciones amplias en su trato hacia los demás. Me gustó mucho esa figura. El generoso tiene la mano abierta para que otros puedan tomar lo que él posee. Eso tiene sus condiciones y sus límites. No estoy diciendo que nosotros no tenemos nada y no podemos reservar nada, sino que en general tenemos una actitud dadivosa, de apertura hacia los demás en cuanto a lo que nosotros tenemos y somos. Tiene una mano abierta en la vida, marcado por la abundancia y proporciones amplias en su trato hacia los demás. El sinónimo de la palabra generosidad es magnánimo o nobleza de espíritu. Un espíritu noble que da, que sirve, que entrega. Ese es el concepto bíblico de generosidad. Lo vemos en Dios. Dios es el modelo de la generosidad por excelencia. La generosidad no es algo que solamente se pide en la Biblia, sino que es algo que Dios modela Él mismo para nosotros. En primer lugar, la palabra nos dice que Dios da a buenos y malos. Mateo 5, 43 al 45 claramente dice que Dios da a buenos y malos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre buenos y malos. Es decir, Dios bendice y favorece a gente que es mala, humanamente hablando. Sabemos teológicamente que todos somos malos. Desde el punto de vista teológico, todo ser humano es pecador. Pero desde el punto de vista humano también vemos que hay buenos y malos. Desde el punto de vista de Dios, todos somos pecadores. Pero desde el punto de vista humano vemos que hay buenos y malos. Y Dios hace salir sobre buenos y malos. Para Dios los buenos son sus hijos. Aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de su Hijo y nos hemos arrepentido de nuestra condición. Dios da sus bendiciones naturales a buenos y a malos. Dios es un Dios generoso. Dios da bienes en abundancia. Salmo 13, Salmo 116, Primera de Timoteo 6, habla precisamente de eso. Y hay muchos otros pasajes donde Dios, como el dueño de los recursos, Dios es abundante con muchos. Aquí podemos decir, bueno, pero no todos tienen. Pero miren, el planeta Tierra tiene mucho más recursos que lo que la raza humana necesita para vivir bien, todo el mundo. En el planeta lo que hay es un problema de distribución, no de monto. Dios ha sido generoso con el ser humano. Dios le ha dado más alimento de que lo que el ser humano necesita. Le ha dado más vegetación, más oxígeno, más agua que lo que el ser humano necesita. Pero el ser humano lamentablemente acumula avariciosamente, pecaminosamente, y hay unos que tienen mucho y otros que tienen poco. La pobreza no es un problema de escasez de recursos del planeta, es un problema de distribución de los recursos que el planeta tiene. Y Dios ha sido abundante con la provisión a la raza humana. Y eso lo vemos. Él da bienes en abundancia. Él da sabiduría en abundancia. Santiago 1:5 dice que pidamos a Dios sabiduría cuando no la tenemos y Él dará abundantemente y sin reproche a quien se la pida. Él da su espíritu en abundancia, nos dice Tito 3:6. La cruz es la máxima expresión de su generosidad. De tal manera dio Dios a su Hijo, dio Dios al mundo, a su Hijo,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz es la máxima expresión de generosidad de parte de Dios. Dio su vida por los pecadores. Jesús vino precisamente a ofrecer su vida por el rescate de muchos. ¿Y qué mayor sacrificio es aquel que da su vida por sus amigos?, dijo Jesús. ¿Qué mayor acto de generosidad que ese? Y Él es abundante en misericordia, en compasión, en gracia. Salmos dice, el libro de los Salmos dice que Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Nosotros cada mañana necesitamos nuevas misericordias, porque hay nuevos pecados que necesitan ser cubiertos por la misericordia de Dios. Y Dios todas las mañanas renueva su misericordia. Una forma de decir que su misericordia es infinita. Es infinita. Claramente, Dios es un modelo de generosidad. A partir de eso, entonces, el mandato al pueblo de Dios es: sean generosos. Miren un ejemplo de la ley. Luego voy a poner otros pasajes, pero un ejemplo de la ley de lo que Dios instruye. Cuando ciegues la mies, que es un producto agrícola, la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás en tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre, para el forastero. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo comenté esto hace una semana o dos, de cómo los judíos cosechan en sus campos, en sus predios. Mírenlo gráficamente. Imagínense que el predio de un judío es el cuadrado azul. El cuadrado azul. Ellos lo que hacen son cosechas redondas. Por lo tanto, las 4 esquinas, ¿se fijan?, quedan sin cosechar. Eso era lo que la ley decía. No llegues hasta los últimos rincones de tu campo, sino que deja rincones. ¿Para quién? Para el pobre, para el menesteroso, para la viuda, para el huérfano. O sea, Dios instituyó en el sistema de producción y de cosecha de los judíos la generosidad. Da de lo que tú tienes. No seas tan tiñoso, como decimos nosotros. No rebusques tanto. Deja ahí. El fruto que caiga, no lo recoja. El fruto que se caiga porque maduró, no lo recoja, déjalo ahí. Deja que venga otro, un pobre, y lo recoja. Pero interesante que no le dijo recógelo y dáselo al pobre. Le dijo ven, que el pobre venga y lo recoja. O sea que también le dio dignidad al pobre de recoger su fruto y de alimentarse. El pobre no está recibiendo una dádiva solamente, él está trabajando y cosechando en la búsqueda de su sustento. O sea que es un sistema sabio en esa estructura primitiva de generosidad en la economía hebrea. Seguimos viendo, el libro de Proverbios está lleno de mandatos y de consejos acerca del generoso. Hay quien reparte y les ha añadido más. El alma generosa será prosperada y el que riega también será regado. El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Yo voy a leer una serie de pasajes simplemente para que tengamos el sabor del consejo bíblico acerca de este tema de la generosidad. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado le honra. Miren qué interesante está eso, cómo Dios entiende que el que se apiada del necesitado es una forma de honrar a Dios. ¿De qué manera? Podemos ver eso de varias maneras. De varias formas podemos ver eso. Uno, en cada ser humano está la imagen de Dios, impresa la imagen de Dios. El ser humano fue creado a imagen de Dios. Y cuando hay una persona que está en necesidad, que no cubre sus necesidades básicas y yo lo ayudo, me apiado del pobre, yo estoy honrando la imagen de Dios impresa en ese ser humano. Yo estoy dignificando, por así decirlo, ese ser humano. Eso es una forma de verlo. Y la otra forma de verlo es que Dios ha instruido que nos hagamos cargo de los que están en necesidad. Y por lo tanto es una forma de obedecer y honrar su mandato de que nosotros hagamos eso. El que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. O sea que este grupo de pasajes, fíjense que el primero dice que hay quien reparte y les ha añadido más. El último también dice que Dios recompensará por su buena obra. Por un lado, el texto nos dice que Dios recompensa el corazón generoso. Por otro lado, Dios dice que el generoso le honra. Por otro lado, el que le presta al pobre le presta a Dios. Es una obra que Dios aplaude. Fíjense cómo la generosidad tiene todas estas formas de verla en el libro de Proverbios. Más pasajes todavía. El que cierra su oído al clamor del pobre también clamará
y no recibirá respuesta. A mí me llama la atención cómo ese proverbio pone la atención en las necesidades del otro, el que cierra su oído. A veces nosotros no queremos escuchar las necesidades de la gente, porque sabemos que van a venir con un problema. A veces no le preguntamos a alguien que sabemos que quizás trabaja con nosotros, está pasando necesidad. No le preguntamos, ¿cómo tú estás? Cuéntame, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo estás tú? Porque nosotros sabemos que de allá para acá quizá viene algo que nos va a comprometer. En una ocasión yo estaba en una reunión y era una reunión de ejecutivos de empresas grandes, y usualmente cuando uno llega a este tipo de reuniones siempre hay como 10 minutos de cosas que no tienen que ver con la reunión, personales, de hobbies, y dónde tú estabas el fin de semana, estaba jugando allí, no sé qué, y fuimos allí, fuimos allá. Entonces hay alguien que está comentando que no, me fui en el bote y estaba en el bote ese fin de semana, y entonces él comenzó a quejarse de que la persona que le atiende y le limpia el bote tenía el papá enfermo. Y ese día, esa persona, ese joven, le comunicó a él que su papá estaba enfermo y que él necesitaba ayuda. Entonces el comentario de él fue, ¿tú sabes lo que es eso? El día que uno coge para uno descansar, viene este tipo a decirme que el papá está enfermo. A mí me dolió en el corazón eso. Tú ten un bote. Tú estás disfrutando de la abundancia que Dios te ha dado. Y te ponen al lado a ayudarte con tu bote a una persona que está en necesidad. Tiene su papá enfermo. Quizá él no debería ni siquiera estar ahí contigo en el bote. Quizá debería estar al lado de su papá y está ahí trabajando. Y tú te quejas de que este individuo vino y te expresó una queja el día de tu descanso. Díganme ustedes si eso es un corazón egoísta o generoso. Tiene la mano cerrada, no mano abierta. Dime, ¿qué tú necesitas? ¿En qué tú estás? ¿En qué está tu familia? ¿Cómo? ¿Tu papá está enfermo? ¿Y qué le pasó? Presta su oído. A veces nosotros no queremos escuchar lo que está pasando. A veces nosotros no queremos rebuscar mucho y prestar el oído de lo que está pasando a nuestro alrededor. Cerramos los ojos ante las realidades a veces que nos rodean para no afligirnos. Pero también perdemos la oportunidad de ser generosos cuando cerramos nuestro oído al clamor del pobre. El generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Si tu enemigo, esto es el extremo de la generosidad. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. O sea, aquí hay un refrán que dice que un plato de comida no se le niega a nadie, ¿verdad? Eso es un principio bíblico. Lo que hay que ver es si lo llevamos a la práctica. De si somos generosos aún con aquel que se nos opone. Jesús murió por sus enemigos. Nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, éramos enemigos de Dios. Y Él vino y se entregó por nosotros, siendo nosotros sus enemigos. Ese es un principio que emana del sacrificio máximo de Jesús por nosotros. El que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Lo mismo de cerrar el oído, ahora de cerrar los ojos para no querer ver las necesidades de los que están alrededor de nosotros. El generoso tiene su oído y sus ojos abiertos a las necesidades de los demás. Y ese quizás es el primer principio que yo quisiera que nosotros nos lleváramos. El corazón generoso, el corazón de Dios, está atento a lo que el otro necesita. No es lo mismo que yo ande por la vida y yo me tope con una necesidad y yo la cubra de manera reactiva. O sea, me topé con esta necesidad, déjame cubrirla. No es lo mismo eso a yo estar buscando el que está en necesidad. Y de qué manera yo puedo contribuir y ayudar con su aflicción. Es diferente. Esa iniciativa es parte del corazón generoso. La iniciativa, estar atento, el oído y los ojos atentos. ¿De qué manera yo puedo contribuir? Yo he conocido pocas personas con el don de dar. Eso la Biblia indica que hay un don espiritual de dar. Todos estamos llamados a dar. Todos estamos llamados a ser generosos.
Pero hay gente que tiene un don espiritual de Dios para dar. Y yo conozco un par de personas con ese don y están aquí en la iglesia. Y eso da gusto, ver esa persona buscando. Hay uno en particular que me llamó esta tarde para contribuir con jóvenes que no pueden ir al retiro, de jóvenes de final de mes. Eso no se pidió en la iglesia, o sea, no se anunció, no se pidió, nadie dijo nada. Ella llamó, ¿habrá alguien que necesite fondos para ir al retiro de jóvenes de la iglesia? Yo estoy dispuesta, yo quiero dar, tengo un dinero para eso. Cuando viene gente de fuera, pastores o maestros y demás, ella siempre llama, digo, ¿de qué manera? ¿Será que yo le puedo mandar un regalito a las esposas de esos pastores? Nadie le está pidiendo, ella está buscando y siempre está atenta con la comunidad de aquí. Mandó en días pasados 60 Biblias, tenía 60 Biblias de estudio porque nuestro ministerio de cárceles necesita Biblias constantemente. Ella mandó 60 Biblias sin que nadie se la pidiera, 60 Biblias de estudio para aquellos individuos en las cárceles que se ven como líderes potenciales de grupos dentro de las cárceles. Mandó 60 Biblias. Eso da gusto ver esa, y yo quisiera, yo no tengo el don de dar. Yo no tengo el don de dar. No es que no doy, pero no tengo ese don. A mí, yo soy más reactivo. Y este llamado que estoy haciendo es algo que también lo veo en mí, es algo que nosotros tenemos que estar pendientes y estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Seguimos con el mandato. Trabajando, Pablo dice, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo dice que trabajando, o sea, trabajando los que podemos trabajar, debemos entonces ayudar a los débiles, a los que no pueden trabajar o a los que no pueden trabajando lograr cubrir sus necesidades. Son débiles porque no tienen la educación, no tienen la oportunidad y no pueden cubrir sus necesidades. Y entonces entender esto como una bienaventuranza, es una bendición dar, es más bienaventurado dar que recibir. Algo curioso de este pasaje, fíjense que Pablo cita a Jesús, ¿cierto? Dice, recordando las palabras del Señor Jesús. Esas palabras no aparecen en ninguno de los evangelios. En ninguno de los evangelios están esas palabras de Jesús. Esas son las únicas palabras de Jesús, así citadas, fuera de los evangelios. Y no aparecen en los evangelios. Y la cita Pablo diciendo que esas fueron palabras dichas por el Señor Jesús. No sé si era algo que se decía que él dijo o fue algo que él recibió del Señor directamente, porque Pablo fue enseñado directamente por Jesús, según su testimonio. Sigo hablando del mandato, 1 Timoteo 6:18, a los ricos en este mundo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Ese último concepto de prontos a compartir es eso mismo que estaba yo mencionando de la proactividad para compartir. No ser reactivo, sino estar buscando cómo ayudar. Es buscando diligentemente cómo contribuir, cómo colaborar, cómo ayudar. Y Pablo le dice a Timoteo que le diga eso a los que manejan recursos. Fíjense que también en este pasaje Pablo le dice a Timoteo que sean ricos en buenas obras a los ricos, correcto, que sean ricos en buenas obras, más que en bienes materiales, que sean ricos en buenas obras. No hay nada de malo en ser rico, como dijimos, no hay nada de malo en el dinero, el problema es el amor al dinero. Y no hay nada de malo tampoco en ser rico en buenas obras. ¿Por qué quiero hacer esa aclaración? Porque nosotros, aquellos que entendemos que no nos salvamos por buenas obras, que nuestra redención no depende de lo que yo haga, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Mis buenas obras no aportan nada a mi salvación, no agregan valor a mi salvación, es algo que ya Cristo hizo. A mí se me requiere que me arrepienta y ponga mi fe en el sacrificio redentor de Jesús, pero las buenas obras tienen un lugar en la vida del creyente. Dios no necesita mi buenas obras, pero sí mi prójimo. De hecho, Efesios 2:10 dice exactamente eso, que Dios nos llamó y nos salvó para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que las buenas obras no es la razón de mi salvación, pero es el propósito de mi salvación. Yo fui salvado para
no por buenas obras, pero para buenas obras. Él me ha dado un corazón nuevo, una nueva sensibilidad, unos nuevos ojos para yo hacer su obra en el mundo. Y yo aquí entonces soy la boca, soy las manos, soy los pies de Cristo, haciendo su obra aquí en la tierra, que incluye la proclamación de su evangelio, pero la manifestación de su amor y de su gracia. ¿Y cómo manifestamos su amor y su gracia? Siendo generoso como Él lo fue, abriendo las manos como Él las abrió. O sea que las buenas obras tienen un lugar fundamental en la vida del creyente. Primera de Juan, ya con este último texto concluye esta parte. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo puedo yo hacer caso omiso, cerrar? Lo mismo que decía Proverbios, el que cierra su oído o sus ojos al clamor del pobre, al clamor del necesitado. Si mi hermano está en necesidad y yo cierro mi corazón, no le pongo caso, ¿cómo puede el amor de Dios morar en él? ¿Quiere decir eso que todo el que esté en necesidad, yo lo tengo que ayudar? No, vamos a llegar ahí más adelante, no lo dice. Pero por lo menos yo no puedo cerrar mi corazón, yo tengo que estar atento a su necesidad y ver qué es lo que está pasando. Más adelante veremos de qué forma nosotros podemos ayudar de manera sabia, pero por lo pronto debo estar dispuesto a escuchar su necesidad. Y esto sin mencionar la viuda de Lucas 21 y los macedonios de 2 de Corintios 8 y 9. La viuda de Lucas 21 es aquella viuda que fue al templo en el día que se estaban trayendo las ofrendas, los diezmos y las ofrendas, y decía que Jesús se paró ahí a ver. Esto no es una parábola, esto fue algo que ocurrió. Jesús se paró ahí a ver lo que estaba ocurriendo. Y muchos venían y traían de lo que les sobraba. Pero esta viuda vino y trajo todo lo que tenía y dio 2 monedas. Y Jesús elogió a la viuda y le dijo a los discípulos: esta viuda ha dado más que todos, porque todos daban de lo que les sobraba, pero esta dio de todo lo que tenía, dio todo su sustento. Estableciendo un principio importante, y es que la dádiva sacrificada es de valor para Dios. Cuando se hace con una buena actitud de corazón, obviamente, pero la dádiva sacrificada, cuando yo doy de lo que me sobra, simplemente no tiene el mismo valor que cuando yo doy de lo que incluso a veces necesito, porque lo doy es un desprendimiento, digamos, que estoy haciendo. Los macedonios, en 2 de Corintios 8 y 9, Pablo habla ahí muchísimo de los macedonios, de cómo los macedonios se dieron a sí mismos, se dieron más allá de sus posibilidades, se dieron a sí mismos al Señor para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Dieron una gran ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén. O sea que esto fue un breve recuento del Viejo Testamento. Fuimos a Deuteronomio, a Levítico, a Proverbios, a los Evangelios, al libro de los Hechos, a Pablo. Toda la Biblia habla de la generosidad como un principio fundamental en la vida del creyente. Es una característica básica. Es abrir las manos con todo lo que yo soy y poseo: bienes, tiempo, esfuerzo, talentos, recursos. El cristiano está llamado a ser una persona, un individuo generoso como Dios lo ha sido con nosotros. ¿Dónde encontramos la motivación para eso? Y ya ahora, más que el mandato, ¿cuál es la motivación? Leamos este texto que Jesús enseñó en Mateo 5, en el famoso Sermón del Monte. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La generosidad. Aquí encontramos en este texto la motivación que Jesús dio para ser generosos. Podemos buscar otras, como parecernos a Dios, como la bendición que Dios promete en Proverbios: aquel que riega será regado, aquel que bendice será bendecido. Esas promesas, esas son motivaciones, pero aquí hay una, quise tomarla de Jesús, porque tienen una profundidad particular. ¿Cuál es la lógica de Jesús con estos tesoros terrenales? La lógica que Jesús emplea en este pasaje, ¿cuál es? ¿Qué es lo que le está diciendo de los tesoros terrenales? Primero, los tesoros terrenales son temporales. Como lo dice, se deterioran. Herrumbre y polilla destruyen los tesoros terrenales. Por más duradero que pueda ser un tesoro terrenal, es temporal. En último caso, si te moriste rico, solamente te
tuviste eso mientras viviste. O sea, no duró más allá de la muerte. Por lo tanto, aún en el caso de que tú mantengas los bienes hasta que te vayas de este mundo, aún así son temporales. Entonces, y la forma de él expresar eso es que la herrumbre y la polilla destruyen. Yo recuerdo, en una ocasión, mi papá tenía un amigo, hace muchos años de esto, yo no sé ni siquiera cuántos años, pero este amigo se le presentó un viaje, él estaba construyendo una vivienda. En esa época no era tan regular el pago electrónico, transferencias y demás. Cuando uno tenía que hacer una operación grande, literalmente la gente andaba con una maleta de dinero. El asunto es que él tenía que hacer una compra, no sé si de un cemento, unos pisos, pero no lo pudo hacer, se quedó con el dinero en la mano y se tenía que ir de viajes. Y le dijo a mi papá, guárdame ese dinero que yo tengo que salir de viajes. Pasaron quizás 2 o 3 semanas y bueno, el individuo vino a buscar su dinero. Y cuando vinimos y buscamos su dinero, papi lo había guardado tan bien en un baño y se llenaron de humedad los billetes. Y estaban todos esos billetes pegados que cuando uno le hacía así, se destruían. Muchos de ellos, había algunos que se pudieron salvar, pero muchos de ellos eran varios fajos de dólares. Y papi no tenía cara de cómo decirle a este individuo que el dinero se había dañado en el baño que lo había guardado. Yo no me acuerdo cómo se resolvió el problema al final, pero qué buena ilustración de que, o sea, el dinero aquí es temporal, se destruye, se corroe, se pierde, literalmente se pierde. Y el primer elemento que Jesús dice es que no acumulemos tesoros aquí en la tierra, primero porque son temporales. Aún en el caso de que no te pase algo así, cuando te mueras, se van a quedar aquí. Número 2, son inciertos, se los roban. Ladrones entran y roban. Eso es más común que la herrumbre y la polilla hoy en día. Hoy en día es más común. A veces tú depositas tu dinero en un banco y te lo roban los mismos banqueros, como ha pasado aquí muchas veces y recientemente. A veces tú pagas tu dinero y se lo roban los funcionarios que es lo que tú se lo pagas. En fin, punto suspensivo. Hay muchas formas en las que el dinero que tú haces se te va de las manos porque otros de manera ilegítima lo toman. O sea que el dinero o se pierde porque se deteriora o porque otros se lo llevan. Ahora mismo hay una gran crisis en Asia, en China, nada más y nada menos, el país que más ha crecido en los últimos 30 años en el mundo. La bolsa de valores ha perdido casi el 30% de su valor. De repente, por una serie de circunstancias que nadie pudo prever. Muchísima gente que tenía dinero invertido en la bolsa de valores china ha perdido fortunas y muchísima riqueza. Así de repente, 30% del valor de las empresas. Hay empresas que han perdido mucho más valor que ese. O sea que las riquezas temporales o se dañan o se esfuman. Esa es la realidad en la que nosotros vivimos en esta tierra. El argumento de Jesús es el siguiente. El argumento de Jesús contra la acumulación material no es que sea inmoral, sino que es una mala inversión. Es una mala inversión. Eso es lo que Jesús está diciendo. Eso que tú crees que te va a durar para toda la vida y que eso se pierde, se daña, se roba, se lo roban. Eso no tiene sentido que tú te dediques tu vida a eso. ¿Qué tú harías si te dijeran que tu moneda va a desaparecer y que en su lugar circulará el dólar, por ejemplo? ¿Qué haríamos nosotros si hoy yo les digo, el peso va a desaparecer en una semana y va a circular el dólar u otra moneda? ¿Qué va a pasar? El juidero, la gente comprando dólares. Oigan lo que pasa, porque eso pasa con las monedas. Si yo les digo hoy que en un año el dólar va a desaparecer, el peso va a desaparecer y va a ser sustituido por el dólar no sube en un año, sube hoy. Porque la gente busca hoy y comienza a demandar dólares hoy. Entonces, Jesús nos está diciendo que la moneda terrenal, las riquezas terrenales van a desaparecer. ¿Qué tú vas a hacer? Hay que comenzar a buscar las riquezas celestiales, el dólar, en esta ilustración. Vamos a buscar la moneda, vamos a apostar por la moneda, vamos a invertir en aquella moneda que va a prevalecer. ¿Qué es cuál?
las riquezas celestiales que Jesús dice en su texto. No se concentren en esta moneda de aquí, en esta riqueza, en este tipo de riqueza terrenal, porque va a desaparecer, sencillamente. Y fíjense entonces cómo Él lo dice en Lucas 12:33. Vended vuestras posesiones y dad limosnas, haceos bolsas que no se deterioran. ¿Se acuerdan del deterioro de la herrumbre y la polilla? No, esta no se deteriora. Un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro corazón, allí también estará vuestro tesoro. Está claro eso, ¿verdad? Ahorita vamos a sacar algunas conclusiones. En vista de esta situación que le acabo de describir, de lo temporal de las riquezas terrenales, acumulen en el cielo. ¿Y cómo se acumulan en el cielo? Bueno, ahora vamos a ver eso, con la generosidad. Primera de Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo, ya leímos este texto, pero lo quiero recordar. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Qué es esto de acumular en el cielo? ¿Cómo es que se acumula en el cielo? Vamos a sacar algunas implicaciones. En primer lugar, lo acumulado aquí se queda. Lo que demos aquí nos estará esperando cuando lleguemos al cielo. Es decir, se envían desde aquí. Los tesoros celestiales se envían desde aquí. ¿Entendieron esa expresión? Lo acumulado aquí se queda aquí. ¿Correcto? Lo que demos aquí nos estará esperando en el cielo. Es decir, que las riquezas celestiales se envían desde aquí. En una ocasión se le preguntó a este secretario del señor John D. Rockefeller si le estaban haciendo una entrevista y él era el contador, uno de los contadores principales, John D. Rockefeller, que era un individuo muy, muy rico en los Estados Unidos. Y le dijeron, ¿cuánto aproximadamente dejó el señor Rockefeller al momento de su muerte? Y su respuesta fue tremendamente sabia, porque él dijo, lo dejó todo. ¿Pero cuánto es? No, todo. Todo, no se llevó nada. Nada. Pablo dice, desnudo vine en el vientre de mi madre y desnudo me iré. No nos llevamos nada de este mundo. Ahora, honestamente, si nosotros creyéramos eso con todo el corazón, viviríamos de otra manera. Viviríamos, tendríamos otra relación con lo material, pero nosotros no pensamos así. No pensamos realmente que es así, como que es tan fatal el asunto de que el dinero se queda aquí y no sirve para allá, o sea, no me sirve. No es eterno, no perdura, no da satisfacción tampoco. Primera implicación de lo que Jesús dijo es, lo que acumulamos aquí se queda aquí, lo que demos aquí nos estará esperando cuando lleguemos al cielo. Esto es una enseñanza revolucionaria si nosotros la entendemos. Hermanos, las riquezas celestiales se mandan desde aquí. Cuando yo llegue a la presencia de Dios, yo no tendré manera ya de acumular riquezas celestiales. Las riquezas celestiales yo las tengo que haber mandado desde aquí. ¿Cómo? Con mis buenas obras, con mis gestos de generosidad y de gratitud. ¿Qué forma va a tener? Yo no sé exactamente, la Biblia no lo indica, pero vamos a ver algunas cosas. Pero se mandan desde aquí. Si yo viviera con esa perspectiva, mi nivel de generosidad sería otro. Por eso yo titulé el tema de hoy, la generosidad, un tema de perspectiva. Porque si yo tuviera la perspectiva de que las riquezas celestiales me estarán esperando cuando yo llegue allá y yo las envío desde aquí con mis actos de generosidad, yo tuviese otra mentalidad en cuanto a eso. Otra implicación es la mentalidad, que es parecido a lo que vengo diciendo, de dilatar la gratificación. Esto lo hacen los inversionistas, los atletas, los agricultores. Los inversionistas invierten hoy para en 10 años sacar un rendimiento, algunos de ellos, otros lo sacan más temprano.
los atletas se entrenan para tener una competencia en 4 años. A mí siempre me ha llamado la atención como una persona, por ejemplo, que participa en los 100 metros planos, practica 4 años, se entrena 4 años para una carrera que dura 10 segundos. Eso es lo que dura los 100 metros planos hoy en día. 10 segundos. Es un solo tiro. 4 años para 10 segundos y una posible gloria. Pero esa mentalidad debería ser más regular en los cristianos. Cómo yo invertir en las riquezas celestiales, esperando el reconocimiento de parte de mi Dios. Como el inversionista que está pensando, cuando el canal de Panamá se inauguró, los americanos, que fueron los que lo hicieron, por así decirlo, una especie de contrato por 100 años. Por 100 años. Porque la corporación entendía que en 100 años ellos sacaban su inversión y recuperaban sus 100 años. Esa mentalidad de inversionista, ¿verdad? Ojalá nosotros tenerla, de ver el futuro y de entender en el futuro yo tendré los beneficios, en el futuro yo tendré los beneficios. Eso es lo que dice el inversionista serio, y en el futuro yo tendré los beneficios. Y sigue invirtiendo, confiado que en el futuro. Cuando él cree en un proyecto, cuando un inversionista cree en un proyecto, él le mete dinero y le mete dinero y le mete dinero hasta que los beneficios vengan en un futuro. Así debería ser nuestra vida espiritual en este sentido. Invertir al reino de los cielos, esperando que los beneficios vendrán en un futuro. En un futuro Dios nos recompensará. Acumular en el cielo, y esto es algo tremendamente importante, coloca mi corazón en el lugar correcto. Aquello de que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, es una realidad. Mientras más acumulas aquí, más aferrado tendemos a estar aquí. Yo no digo que el que mucho tiene aquí está aferrado aquí, porque puede haber una persona con muchos recursos y que tenga la virtud, la gracia de tener su mente en el cielo. Eso podría ocurrir. Pero en general, el ser humano, mientras más acumula aquí, más se aferra a este mundo. Y mientras menos acumulamos aquí y más acumulamos en el cielo, pensando en la eternidad, más interesado estoy en la eternidad, en esa realidad que es tan real como esto, o más real que esto, y que va a llegar eventualmente. O va a llegar o yo me voy a ir a ella, pero es una realidad de la vida. Acumular en el cielo coloca mi corazón en el lugar correcto. Es un asunto, hermanos, de perspectiva. En otras palabras, podemos intercambiar posesiones materiales que no podemos mantener, porque se van a ir aquí, para ganar posesiones eternas que no podemos perder. ¿Entendieron eso? Podemos intercambiar posesiones materiales que no podemos mantener aquí para ganar posesiones eternas que no podremos perder. Esto es glorioso. Ese es el principio que hemos venido viendo. A la luz de eso, entonces, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu perspectiva? Con relación a las riquezas terrenales y a las riquezas celestiales. Primera pregunta, ¿qué tan real es el cielo para ti? Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí no esperábamos en un curso de finanzas personales oír hablar del cielo. Pero es que esa realidad, cuando esté en su lugar, me da una perspectiva para manejar mis recursos materiales apropiada. ¿Qué tan real es el cielo para ti? Yo quisiera leer algunos pasajes porque creo que leerlos nos va a ayudar precisamente a tener una idea, a capturar una idea de qué el cielo representó para hombres de Dios en los momentos de dificultad que ellos tuvieron y para la vida de ellos aquí en la tierra. Colosenses 3, del 1 al 4, Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, Pablo dice, quiten su mirada de las cosas de aquí, pongan su mirada en los cielos.
Su realidad espiritual está escondida, o sea, el estar escondido con Cristo quiere decir que a mí no me puede pasar nada espiritualmente hablando. Yo estoy escondido con Cristo en los lugares celestiales. Su salvación es segura, es cierta, y cuando Él se manifieste, se manifestará la gloria de los hijos de Dios. Una gloria menor a la de Dios, porque no somos Dios, pero hay algo glorioso que ocurrirá en nosotros cuando Cristo sea manifestado y se vea realmente la redención completa en nosotros, se manifieste completamente la redención. Segunda de Pedro 3, 11 y 13. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Pedro está hablando de la destrucción de los elementos, de la tierra, del globo terráqueo, del planeta. Todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Esa es la esperanza cristiana. Nosotros vivimos aquí, pero nuestra mirada debe estar allá, en un lugar diferente, en un tiempo futuro, cierto, de que estas cosas han de acontecer. El cristiano vive por fe y no por vista. Esa es una frase que mantuvo y que sostuvo a muchos durante su vida terrenal. Y por último, Hebreos 11, versículo 10. Hebreos 11, versículo 10, hablando de hombres de la fe, dice en versículo 9, voy a leer desde el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederas de la misma promesa. Está hablando de Moisés. De Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este individuo vivió en tiendas de campaña en el desierto, deambulando, porque esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, mi primera exhortación y motivación es que si nosotros queremos tener un corazón verdaderamente generoso, y nosotros relacionarnos con los bienes materiales de manera apropiada, nosotros tenemos que pensar más en el cielo. Tenemos que crecer, tenemos que leer más de esa realidad que es muy distante para muchos de nosotros. Es algo como irreal, de película. Es algo que se le cuenta a los niños, pero no es algo en lo que yo regularmente medito. Honestamente, el cristiano promedio medita poco en el cielo, en la realidad eterna que le tocará vivir. Pensamos mucho en, cómo vivir nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Eso está bien. Pero aquí no es que se acaba el asunto. Las promesas no son para esta tierra. No es aquí que nos quedamos. Esta no es mi casa. Esto no es mi hogar. Por lo tanto, no hagamos tantos arreglos, no nos acomodemos tanto aquí. Que nos vamos. En una ocasión este misionero estaba llegando a su país de haber servido, y esto es algo real, de haber servido en la India, y está llegando junto a su esposa, y en la medida que el barco se va acercando, hace muchos años de eso, se va acercando a la costa, hay muchas familias esperando a sus familiares, sobre todo soldados que venían también en ese barco, y mucha gente, mucha algarabía y mucha fiesta. Y sucede que estos misioneros no tenían a nadie que los recibiera, y él se entristeció en su corazón. Y sintió como que, después de tantos años de servicio, Señor, e incluso como que le expresó una queja al Señor, después de tantos años de servicio, para tu gloria, aquí no hay nadie que nos reciba, no hay nadie que celebre nuestra llegada. Y él sintió en su corazón estas palabras y le dijo, tú no has llegado a casa. Tú no has llegado a casa todavía. Este no es tu casa, este no es tu hogar. Habrá fiesta cuando tú llegues allá arriba, pero este no es tu hogar. ¿Qué tan real es el cielo para ti? ¿Cuál es tu perspectiva? Número 2, ¿qué tanto valor le das a las recompensas eternas? ¿A qué recompensa me estoy refiriendo? Bueno, busquemos estos pasajes. Hay algunos que quizás por primera vez van a escuchar estas cosas, porque honestamente les digo, de estas cosas se habla poco.
Segunda de Corintios 5, versículo 10, dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Este es un juicio que le toca a los creyentes. No es un juicio para condenación, sino para recompensas. Somos salvos a través de la sangre de Cristo. Por el tribunal de Cristo, a los creyentes se le va a juzgar. Y si tuvo una vida de buenas obras, si tuvo una vida donde se extendió para él también dar a conocer a Cristo, a la gloria del Señor y demás, él va a ser recompensado. De lo contrario, no recibirá las recompensas que recibirán otros. Claramente está en ese pasaje y si lo vemos hay todo un contexto que habla de eso. Primera de Corintios 1, 9 al 25. Primera de Corintios 9, 25. Dice: todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como si tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que yo, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo habla aquí de una corona. Hay 5 coronas que la palabra menciona, diferentes: corona de justicia, corona incorruptible, 5 coronas que se mencionan. No sabemos si son 5 solamente o hay más, pero esta es una de ellas. Pablo quiere ganarse esa corona. Yo tenía un profesor que me decía precisamente lo que yo le estoy diciendo, y él decía: el cristiano no habla de esto. Incluso a veces hay círculos donde uno habla de esto y se dice, como de manera muy espiritual: no, pero el cristiano no debe hacer esas cosas porque se va a ganar una corona o porque se va a ganar un premio, una recompensa. Debe hacerlo por amor al Señor. Eso es cierto. Pero es que Dios ha prometido coronas y recompensas. Yo no puedo sencillamente decir: no, yo no lo quiero. Entonces, a la luz de eso, el profesor mío me decía: si Dios tiene coronas y recompensas para mí, yo las quiero todas. Imagínense a lo que Dios, el creador del gozo, de la alegría y del placer, el que lo creó, dice: te tengo una recompensa. Ustedes no tienen relación con gente que regala bueno. No, fulano regala bueno. Fulana regala bueno. Y queremos invitarlo siempre a las actividades familiares, porque que fulano siempre llega, tú sabes, con una cosa que a uno nos sirva, lo devolvemos y compramos 3 cosas. Señores, miren, Dios regala bueno. Dios regala bueno. Y Él ha dicho que hay recompensas para sus hijos, que vivamos aquí de una manera que persigamos esas recompensas. Gálatas 6, me estoy tomando el tiempo de leer estos versos porque yo sé que es algo relativamente poco común. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. También hay una promesa de bendición. Posiblemente tenga que ver con una bendición aquí o una bendición celestial, pero hay recompensa para aquellos que hacen el bien. Y por último, Hebreos 12 habla de Cristo y dice que por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. El gozo puesto delante de Él, la recompensa de Dios prometida a Cristo, Él soportó la cruz. Y en Filipenses 12 nos dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual, ante ese nombre, todos deben doblar sus rodillas. Cristo se movió por la promesa de recompensa de su Padre, luego de que Él completara su obra. ¿Qué tanto valor le das a las recompensas eternas? Y por último, ¿qué tanta gloria tú quieres traer a aquel que te salvó? ¿Qué tanta gloria tú quieres traer realmente a aquel que te salvó? O sea, las cosas que yo hago en mi vida y que tú haces en tu vida, cuando tú analizas qué es lo que te mueve,
¿A ti te mueve la gloria de Dios? O sea, el honrar a Dios, el que Dios sea honrado con tu vida, que sea bien representado por tu vida, en tu vida familiar, en tu trato con tu esposa, con tus hijos, en tus negocios, en el contacto social. O sea, realmente nosotros nos movemos pensando, no, yo voy a actuar así porque esto refleja a Dios. Yo quiero que Dios quede, hay una marca de Dios aquí. Ese debe ser el móvil de nosotros, constantemente. 1 Corintios 10:31, sea que coman o beban, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y eso está unido con las recompensas. Si yo hago las cosas movido por la gloria de Dios, eso trae recompensas y bendiciones a mi vida. Estoy viviendo pensando en las cosas de arriba, porque Dios está arriba y yo estoy pensando en su gloria y me muevo en la vida, no por mi beneficio personal, no por mi comodidad personal, no que estoy diciendo que eso está malo, pero no es eso lo que me mueve. Si resulta que estoy cómodo, bien, pero si no estoy cómodo, Señor, es para tu gloria que yo vivo. Eso es sumamente importante como un móvil de vida a lo largo de nuestra existencia. Esa perspectiva, hermanos, va a cambiar el nivel de generosidad con el que yo vivo. Si yo pienso en el cielo, si yo estoy viviendo enfocado en las recompensas celestiales y si estoy viviendo pensando en glorificar a Dios en mi vida, yo voy a tener, hermanos, una nueva motivación o una gran motivación para yo ser generoso en mi vida. Si no tengo esa perspectiva celestial, eterna, de glorificar a Dios, yo no voy a tener un empuje, voy a tener una obligación. Pero si yo doy por obligación, no seré generoso. Recuerden que generosidad es dar liberalmente, libre y abundantemente. Entonces, dar por obligación no es dar. Eso es obedecer o tener temor a las consecuencias de no dar. Pero no me mueve la gloria de Dios, no me mueve la recompensa que Él ha puesto delante de mí. Me está moviendo la obligación o el miedo. Entonces yo con esto termino, con el otro slide. Algunos obstáculos a la generosidad, termino ahí, y la semana que viene voy a dar algunos aspectos prácticos entonces de este tema de la generosidad. En primer lugar, lo primero que hace difícil mi generosidad es lo que acabamos de ver a lo largo del tema de hoy, la generosidad terrenal. Cuando para mí dar representa, eso hay menos para mí, pero cuando yo doy pensando que hay recompensas eternas, yo estoy motivado a dar. Pero si yo pienso que si yo doy hay menos para mí, yo me veo coartado al dar. Es un obstáculo. Pensar en la generosidad como algo puramente residual. Otros tienen un entendimiento de una generosidad residual. Si sobra, yo doy. Lo que sobre, el residuo. Y cuando yo vivo así, yo no soy generoso. Aunque me lo propongan y demás, si yo estoy esperando que sobre, yo tengo que poner la generosidad y los actos de generosidad como un compromiso. Es algo proactivo que yo hago, es algo diligente que yo hago. Y muchas veces los que viven en el límite de lo que ganan, en el límite de lo que ingresan, no pueden ser generosos, no pueden dar porque viven en el límite siempre. Y nunca tienen para dar, nunca les sobra. Y algunos ven la generosidad, o más bien tienen una generosidad residual en su vida porque tienen esta práctica en su vida. Y por último, la generosidad burocrática. La generosidad burocrática es que sí, yo quiero dar, yo estoy dispuesto a dar, pero espérate, yo no lo doy a todo el mundo. Y sabemos que tiene que haber ciertas condiciones, porque yo no quiero promover o financiar pecados o malas prácticas o irresponsabilidad. Yo no quiero financiar eso y pagar eso, pero hay gente que pone tantos requisitos para dar que nunca termina dando. Nunca da, porque hay que llenar tanto formulario y tanta cosa en su mente, que es una generosidad burocrática y se vuelve tedioso y no es generoso. Porque no es liberal, no abre su mano. Es una mano que hay que hacerle, espérate, dame un chin, pero por Dios, terminan sacándolo y tú, ok, quédate con eso, pero tú terminas con la mano
como afectada porque no quiere abrir la mano, ¿me explico? Ese gesto de abrir la mano, como decíamos, que ese es el origen del término, la mano abierta. Esos son obstáculos a la generosidad. La semana que viene, entonces, vamos a ver la generosidad en la práctica. ¿Con quién comienzo? Ok, ¿con quién comienzo? Yo lo entendí. Okay, ¿con quién comienzo? ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es que voy a ser generoso? ¿Cómo es que esto va a funcionar en mi vida? Porque no es un asunto ocasional, es un asunto de una práctica de vida. Número 3, ¿con cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Para ser generoso, para ser considerado generoso, ¿de cuánto estamos hablando? Si podemos hacer esa pregunta. Y por último, ¿cuál debe ser mi actitud? La semana que viene vamos a ver esos aspectos. Ya habiendo visto la base, el fundamento teológico para la generosidad, entonces vamos a pasar a la práctica y vamos a ver cómo podemos implementar esto en la vida práctica para ser gente, ser personas que reflejen la generosidad de un Dios que ha sido absolutamente liberal en cuanto a su dádiva hacia nosotros. Así que hasta ahí el tema de hoy y la semana que viene, como le dije, veremos ese tema. Luego de la semana que viene tendremos las sesiones de preguntas y respuestas, que ya recogimos las preguntas la semana anterior y estamos organizándolas para poderlas responder. Vamos a orar.